Y para continuar con nuestro programa, queremos invitar a nuestros siguientes panelistas y a nuestra moderadora. Mientras voy a dar una pequeña reseña de cada uno de ellos. La moderadora es la doctora Flavia Rodríguez Torres, doctora en Economía y maestría en Economía Política en la Universidad de Boston, Estados Unidos. También tiene una maestría en Desarrollo Económico en el Williams College, Estados Unidos. Cursó la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, en República Dominicana. De enero de 1995 a mayo del 2003, fue directora de la Escuela de Economía de la Universidad Panamericana en la Ciudad de México y fue directora de estudios, coordinadora de supervisión y estabilidad financiera del Centro de Estudios Monetarios Latinoamérica de mayo de 1983 a junio del 2003. Ha realizado labores de asesoría y coordinación de las áreas de estabilidad financiera y sistemas de pagos, deuda externa y centros de documentación de bancos centrales de América Latina y del Caribe. Es autora de más de 40 investigaciones sobre deuda y finanzas públicas nacional, estatal y municipal, política fiscal, reformas tributarias, ahorro, inversión, instrumentos financieros, privatización, ajuste, deuda pública externa e interna nacional y subnacional y crecimiento económico. Ha sido profesora en varias universidades mexicanas y del extranjero. Tenemos como panelista a el maestro Félix Federico Palma Valdés, quien nació en la Ciudad de México el 21 de enero de 1976, estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Tecnológica de México, donde realizó la especialización de Derecho Penal. Estudió la maestría en Derecho Fiscal y especialización en Derecho de Amparo en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Su amplio conocimiento y experiencia en materia de seguridad social le llevó a la jefatura de Servicios de Asuntos Fiscales en el ISSSTE, así como subdirector en el área fiscal de la Dirección Jurídica del ISSSTE en la Ciudad de México. Estableció las estrategias jurídicas para la atención de más de 40,000 juicios de amparo y controversias constitucionales. Se encuentra también con nosotros el panelista licenciado Domingo Bautista Farías. Domingo Bautista es licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana y cuenta con una maestría en Administración Pública por el INAP. En la docencia, ha sido profesor investigador de tiempo completo, coordinador del Centro de Servicios Empresariales y coordinador de Vinculación y Desarrollo, todos ellos dentro de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana. Cuenta también con experiencia en organismos de profesionistas, así como en administración universitaria, sector público. En el sector privado, el licenciado Bautista se ha desempeñado como director del despacho Consultores en Desarrollo y Actitudes Empresariales y como coach empresarial certificado. Actualmente es director general de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán. Asimismo, se encuentra con nosotros la panelista, contadora pública, Lourdes Benavides Hinojosa, quien es contador público por la Facultad de Comercio y Administración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Desde 1978 es socia del despacho López Benavides y Asociados S.C., que brinda asesoría contable y financiera a diversas empresas en el estado de Tamaulipas. Es miembro del Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Victoria, AC. Actualmente, directora general de la Unidad de Provisión y Seguridad Social del estado de Tamaulipas. Se encuentra con nosotros el maestro José Enrique Lavet Gozorspe, ingeniero mecánico electricista por la Universidad Veracruzana, así como maestría en Administración en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Con una importante trayectoria política, fue síndico primero del Honorable Ayuntamiento de Veracruz, coordinador del Programa Municipal de Solidaridad y director de Asentamientos Humanos en este municipio. Actualmente es secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios y diputado local para la 62ª legislatura del Estado de Veracruz. Asimismo, se encuentra con nosotros el ingeniero Octavio Camarillo Alfaro,
El ingeniero tiene el título de ingeniero agrónomo zootecnista por la Facultad de Agricultura de la Universidad de Guadalajara y maestría de Economía cursada en la Universidad de Berkeley, en California. Cuenta con diversos diplomados y ha fungido como instructor y conferencista en instituciones bancarias. Es socio consejero del Consejo Nacional de Comercio Exterior de Occidente. Ha incursionado en el ramo inmobiliario y de arrendamientos como director y asesor en diversos grupos empresariales e industriales. Actualmente es director fiduciario del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Cedo el micrófono a la doctora Flavia Rodríguez Torres. Les ruego pasen a tomar a sus lugares a nuestros panelistas, por favor. Buenas tardes. Es para mí un honor estar conduciendo este panel 3 que va a tratar sobre los desafíos del sistema de pensiones estatales. Y quisiera, antes de nada, darle las gracias a usted por haberme invitado a participar en este importante seminario en que tantos estudiantes ponentes se han tenido y que nos da una visión muchísimo más amplia de lo que está pasando con el sistema de pensiones. En esta ocasión nos vamos a revisar los desafíos que tiene el sistema de pensiones estatales. Quisiéramos hacer hincapié en que la situación de estos desafíos es diferente para los sistemas estatales, porque no son homogéneos y están en diferentes etapas en cuanto a la viabilidad de sus sistemas. Tenemos realmente un grupo de estados que ha resuelto su problema de corto y largo plazo en su sistema de pensiones. Hay otros, como tuvimos la oportunidad de conocer en el curso de desarrollo del seminario, que tienen problemas más bien de mediano plazo. Y por último, hay un grupo que realmente está enfrentando ya problemas serios de liquidez en su sistema y que serían los que están enfrentando un desafío mucho más grande. En esta oportunidad tenemos realmente el privilegio de tener con nosotros a 5 exponentes que realmente tienen una gran experiencia, 4 de ellos directores del sistema de seguridad, los institutos y direcciones de seguridad de sus estados, que no pueden ampliar con su experiencia cuáles son los principales desafíos que están enfrentando, aún aquellos 2 que ya hicieron su reforma y que tienen por lo pronto viabilidad a largo plazo, como el sistema de seguridad social de Jalisco y el sistema también de seguridad social de Puebla, que ya también hizo su reforma. Ellos nos explicarán cuáles son los desafíos que están enfrentando precisamente por haber hecho esas reformas y que así también le darán un poco de aliento que están tratando de hacer sus reformas ahora. Asimismo, tenemos la oportunidad de tener 2 sistemas de seguridad, a los directores de estos sistemas de seguridad, que ahora mismo están batallando por hacer su reforma y que nos van a hablar de los retos que están enfrentando para hacerla. Y por último, vamos a tener la oportunidad de conocer la experiencia que ha tenido una persona con gran experiencia como el secretario general de los sistemas de seguridad social de las universidades. No hemos tenido el gusto de conocer un poquito más sobre lo que están enfrentando. Es decir, como ustedes pueden ver, el panel está muy diversificado y tenemos una gran experiencia en diferentes tópicos de lo que actualmente son los desafíos que se están enfrentando en los estados en esta materia.
Para ilustrarnos, por ejemplo, tenemos la gran oportunidad de conocer una de las experiencias que está sufriendo uno de los precisamente sistemas que ya implementó su reforma y que precisamente nos va a hablar su experiencia. Por ejemplo, un tópico interesantísimo para todos los demás es, bueno, ¿cuál es la relevancia de que, dado todos los problemas que se nos hablaron esta mañana, lo último que nos habló Pedro Vázquez Colmenares sobre la solidaridad? ¿Qué pasa de que ese es el principal problema, la solidaridad versus la meritocracia? Pero aquellos que han acumulado ya grandes privilegios durante que se la ganaron con trabajo y esfuerzo, pero que no están haciendo inviable los sistemas porque la carga de los beneficios que han acumulado la hacen prácticamente inviable. Estamos hablando, por ejemplo, como dijo Pedro, de sistemas de pensiones en que simplemente son de beneficios definidos, cumpliendo un cierto número de años de servicio, se pueden retirar los trabajadores al haber cumplido 25 o 30 años con el 100% de la jubilación, no importando la edad. Y entonces, con el problema que también se analizó largamente esta mañana de la ampliación que se está teniendo en la esperanza de vida, resulta que muchos trabajadores estatales se pueden retirar con 40, 45 años de edad, con el 100% de su salario, su último salario, que va a ser dinámico porque se va a mantener de acuerdo con la inflación, y resulta que el sistema lo va a tener que financiar por unos 40 años más. Entonces muchas veces ni siquiera han aportado la cantidad suficiente ni es el número de años, se retiran con 25 o 30. Y no solamente eso, hay situaciones en que los trabajadores no solamente son de por vida su pensión, sino que son heredables. Eso está haciendo realmente descapitalizando los sistemas y son de las cosas que habría que hablar. Asimismo vimos esta mañana que no hay diferencia en que sea una reforma que mantenga beneficios definidos o una reforma con cuentas individuales, siempre y cuando vamos a tener siempre el problema de las generaciones en transición. Y que, como también nos dijo el actuario Aguirre, estas generaciones en transición solamente se podrían ayudar a financiar con la solidaridad del sistema, cosa que las cuentas individuales no nos hace, pero podría mejorarse un poco con el sistema definido. Entonces, total, de beneficios definidos versus cuentas individuales. Tenemos estados que ya hicieron la reforma, incluso hace 20 años, y que ahora están absorbiendo totalmente el costo de la generación en transición, que realmente es tan pesado como aquellos que no tienen, ahora mismo están financiando igual con gasto corriente, las diferencias entre los gastos del sistema y los ingresos del sistema. Entonces, esos desequilibrios se están financiando a través de gasto corriente y es tan pesado para los que han hecho la reforma como para los que no la han hecho. En este caso, precisamente, tengo mucho gusto en preguntarle a Félix su experiencia de la relevancia que se tiene entre que la incidencia del financiamiento recaiga no solo sobre los nuevos ingresantes al sistema, sino también con las generaciones actuales. Sería muy importante su experiencia como lección para todos. ¿Sí? Gracias, doctora. Muchísimas gracias, antes que nada, al ISEG,
a su director general, al doctor Héctor Salgado, muchísimas gracias por la invitación a este importante evento, muy interesante. Bueno, retomando un poco la pregunta, en Puebla, en el estado de Puebla, tenemos un instituto, el ISTEP, que nace en 1981, el 11 de febrero de 1981. Y como dicen bien los actuarios, nace quebrado, porque las cuotas de aportaciones definitivamente no iban a alcanzar para darle viabilidad a las pensiones de todas las generaciones que ya se traían y que incluso se adoptaron de los sistemas que traían los burócratas y magisterio principalmente. No obstante eso, el sistema avanza bastante bien. Somos un instituto hecho a imagen y semejanza del ISSSTE, con prestaciones médicas, con pensiones, con préstamos a corto, mediano, largo plazo, estancias infantiles, centro cultural. Entonces, el instituto avanza, porque finalmente, como ustedes lo saben bien, cuando nace el instituto teníamos cerca de 35 trabajadores por un pensionado, entonces la viabilidad pues era bastante buena y los recursos que iba acumulando el instituto eran suficientes para el pago de las pensiones. En el 2004, y previo ya a la necesidad de una reforma después de prácticamente 19 años del sistema, se empiezan a estudiar diversos mecanismos de reforma y la reforma posible, no es por criticar, yo no sé qué situación se vivía en ese momento particular, política, económica en el estado de Puebla, pero la reforma posible en ese momento fue un ligero incremento en las cuotas, ¿no?, del 1.5% y un ligero incremento de las aportaciones al 2.5%. Digo, hasta ahí, bueno, finalmente sí es un ingreso adicional y esto podría darle alguna viabilidad, aunque fuera ligera. Pero desafortunadamente en la parte de la negociación se accedió, se amplió el beneficio del servicio médico a los ascendientes. Digo, desafortunadamente por el instituto, por la cuestión económica, afortunadamente para los trabajadores y sus padres que ya tenían acceso al servicio. Pero el incremento que se daba en cuotas de aportaciones para la parte de pensiones, que era realmente el problema, ¿no?, pues realmente se abrió o se detonó otro gran problema, que era la atención médica a personas mayores, los padres de los trabajadores. Es el caso que era una reforma que podía tener viabilidad por otros 12 años o 15 años, ¿no?, y desafortunadamente por las necesidades principalmente de la médica va atrayendo recursos de otras prestaciones, a tal grado que hace o nulifica prácticamente las demás prestaciones que otorga el instituto. Entonces el instituto, no obstante, tenía un abanico de posibilidades o de obligaciones en cuanto a prestaciones, quedaban prácticamente nulas, derivado del fuerte gasto que absorbe la médica y las pensiones. Adicionalmente se genera una infraestructura adicional en la parte médica para dar atención. Entonces se toman recursos de distintos fondos que en ese momento eran necesarios o urgentes para atender una necesidad posiblemente más urgente en ese momento, que era dar atención médica al compromiso que ya se había generado en el 2004. En el 2011, cuando entra la nueva administración, se tenía una viabilidad de prácticamente año y medio, 2 años respecto al sistema pensionario. Los gastos de la médica crecientes de una manera impresionante, alrededor de un 20 o 15% de manera anual, el gasto creciente de la parte médica, y pues, una demanda importante de pensiones, ¿no? La gente requería sus pensiones. Se estudiaron varios esquemas de pensiones, los que se han establecido ya en estas mesas y que todos ya conocemos y que todos los actuarios nos hablan incansablemente de las cuentas individuales, NIO. En Puebla, derivado de la cuestión política, económica, social en ese momento, se establece o se determina o se establece que la reforma posible en el 2011, estoy hablando de que entra la administración en el febrero del 2011 y la reforma prácticamente nos llevó cerca de 8 o 9 meses el estudio para su aprobación.
Y bueno, forma posible para Puebla en el 2011 fue una reforma paramétrica con un incremento de cuotas y aportaciones. Cuotas se incrementaron el 3.5%, aportaciones el 5.5%, pasamos de cuotas y aportaciones de un 30% a un 39%. Esto no era suficiente como tal, el incremento en las cuotas y aportaciones. Tuvimos que tomar otras decisiones respecto a reorganizar y redefinir dónde iban a entrar otros puntos que se requerían principalmente para la parte médica. Se hablaba de que era una reforma pensionaria, pero realmente era una reforma médica pensionaria, servicios médicos y pensionarios, porque los servicios médicos eran en ese momento los realmente deficitarios. Entonces se tomaron 3 puntos de la parte de vivienda para reasignarlos también en todo el componente de pensiones y servicios médicos principalmente. Entonces tuvimos una reforma de 12 puntos, 9 que implicaba un gasto para el patrón, para el gobierno del estado, para los trabajadores también un esfuerzo, y se llegó al consenso. Eso por la parte de las cuotas y aportaciones. Se entra a un estudio profundo también para determinar qué edades van a tener las nuevas generaciones, porque hasta ese momento estábamos determinando sobre las pensiones de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones las llevamos a 65 años de edad, ¿no?, para tener derecho a una pensión por jubilación. Teniendo 65 años de edad, los estudios actuariales nos daban una viabilidad, ya con todo lo que les digo, de cuotas, aportaciones, nos daban una viabilidad de cerca de 15 años de todas formas. Entonces, la forma o el mecanismo que tuvo el ISSSTEP en el 2011 para lograr una viabilidad mayor del sistema pensionario fue afectar o incidir, que la reforma incidiera en las generaciones actuales, ¿no?, que son las que realmente traen un peso muy importante. En el ISSSTEP, como en muchos institutos de todo el país, teníamos casos de mujeres que se pensionaban a los 43 años, 42 años, entraban muy jóvenes al servicio, ¿no?, de 16 años, y a los 27 años de servicio tenían acceso a una pensión. Entonces se tomó la determinación también de que la reforma incidiera en esas generaciones actuales, ¿no?, con una tabla donde podrían pensionarse ya no a los 42 años, sino desde los 50 hasta los 60 años de edad, ¿no?, dependiendo de los años de cotización que tuvieran. Entonces, bueno, un poco para darles toda esta idea, y en una recomendación que personalmente yo haría respecto a las reformas que puedan ser viables en los estados, y viendo que en el caso Puebla, el incidir en generaciones actuales con esta tabla que les digo, incluso mandamos pensiones de edad y tiempo de servicio a los 65 años igual, cuando estaba en 55 años. Realmente lo que yo les puedo sugerir en este punto son 3 cosas. Las reformas que se propongan tienen que ser reformas muy responsables. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en las pláticas, en las negociaciones, hay que dar beneficios respecto a una reforma, porque no solo es el poner, también es el ver qué se va a hacer para mejorar los servicios, para mejorar las prestaciones, como ocurrió en el ISSSTEP, ¿no?, que fue en el 2004, lo que les comento de los servicios médicos. En el 2011 nos comprometimos a ampliar fuertemente la gama de prestaciones económicas respecto a préstamos personales a los trabajadores. Pasamos de préstamos, en el 2010 se prestaban 35 millones de pesos, pasamos a cerca de 380 millones de pesos este año, lo cual permite que la gente crea en la reforma, ¿no? Otra recomendación que yo les hago es medir los impactos respecto a los beneficios que vamos a ofrecer. En la reforma del 2004, lo que les comento, no se midió la afectación real a la parte médica, ¿no?, por tratar de generar un beneficio en la parte pensionaria. Se abrió la parte médica y es un gasto inmenso, ¿no? Hemos tenido que hacer trabajos muy fuertes de contención de gasto en la médica para poder dar los servicios con el recurso que tenemos. Y otra recomendación muy fuerte, ¿no?, derivado de las experiencias que se tienen en todos estos institutos, ¿no?, en las reformas, ¿no?, que se proponen o que se propongan por sus estados,
La sugerencia es que se establezcan candados muy claros, ¿no?, y muy estrictos respecto de los recursos, ¿no? En el caso del ISSSTEP, lo que les digo, se tomaban recursos de la parte de pensiones o de la parte de fondo de vivienda o préstamos para atender la parte médica, lo cual también era insuficiente. O sea, entre más recursos le damos a la médica, siguen siendo insuficientes. Entonces, la idea que surgió en ISSSTEP fue ponerles candados muy fuertes, ¿no?, respecto a que ninguna prestación puede ser o subsidiar las necesidades o deficiencias de alguna otra prestación del instituto, ¿no? Tal cual. Entonces, nosotros lo que hicimos en la reforma fue apartar cajón por cajón, recurso por recurso, ¿no?, y buscar que cada una de las prestaciones sea financieramente viable con los recursos asignados a estas. Sabemos que, bueno, traemos una viabilidad con la reforma que se hizo de cerca de 18 años actualmente, ¿no? Tenemos que hacer otras reformas. En el estado de Puebla, después de la reforma fuerte que se dio en el 2011 y derivado de las prestaciones que se aperturaron en cuanto a préstamos a los trabajadores, hemos tenido que hacer otras reformas pequeñas para poderles prestar más a los trabajadores, para poder pues tratar de motivarlos con préstamos hipotecarios, préstamos a mediano plazo, préstamos a corto plazo. Total que la gente realmente resulta contenta y satisfecha porque sabe o siente o percibe que la reforma, por una parte, valió la pena, ¿no?, porque efectivamente se mejoró una prestación o las prestaciones del instituto, ¿no? Por eso la recomendación de que efectivamente las reformas, para que sean mayormente sustentables, tendrían que incidir en las generaciones actuales, ¿no? Sé que es una parte dolorosa para los trabajadores que llevan años en el servicio, ¿no?, pero bueno, los que llevan muchísimo tiempo no se ven afectados por este tipo de reformas, ¿no?, principalmente a los que entraron recientemente al servicio, ¿no? Por mi parte sería todo respecto a la experiencia y breve experiencia de Puebla, ¿no? Gracias, Félix. Muy interesante toda la experiencia de Puebla en esta reforma. Creo que precisamente puede ayudar mucho a los estados que están precisamente tratando de hacer su reforma, estas recomendaciones tuyas. En esta ocasión, pues precisamente para que vamos a darle la oportunidad a Domingo para que nos haga el favor de presentarnos los problemas principales que están enfrentando ustedes para la reforma que están tratando de hacer en Michoacán, que son totalmente diferentes, estoy segura, a la de Puebla. Sí, gracias. Primeramente, pues agradecerle a todo el personal del ISEC, a su director que ha dirigido muy bien el equipo de trabajo que se ve que tienen. Muchas felicidades por todos los formatos. Hemos aprendido bien de cómo realizar un buen evento, hacerlo dinámico, hacerlo atractivo. Siempre se aprende. Les comento, en Michoacán estamos en un proceso de concientización, de sensibilización primero, para lograr un objetivo, que la reforma surja de abajo hacia arriba. Ese es el primer modelo. Normalmente las reformas las hacemos junto con los actuarios y quien decide en lo técnico y en lo político, y luego se manda el documento, la ley, el decreto, y empezarán las inconformidades sociales. En Michoacán, lo primero que hicimos, y es algo que recomendamos para los que ya hayan hecho reforma y para los que estén haciendo, que se den grandes principios o avances, programas de transparencia. Debemos de transparentar lo que se hace en las instituciones y más en las áreas de seguridad social y pensiones. Lo primero que fue que le dijimos a nuestros cotizantes, a nuestros representantes sindicales, a todos los que participan, este es el estudio actuarial, que lo hace una persona que sabe, que lo hace un profesionista, que lo hace un experto, y él es el que nos viene a decir cuál es la situación actual para beneficio de los que ya están jubilados, de los actuales y de los que vienen atrás. Y de acuerdo a esta transparencia, se las dimos a conocer a todos, y todos son todos, con CIDIs, en la red,
en la página de internet, si ustedes suben ahí van a encontrar los estudios actuariales y las recomendaciones que nos lo hace el estudio actuarial. ¿Qué es lo que provoca esto? Es una siguiente parte, es confianza. Necesitamos dar transparencia para ganarnos la confianza. Y así fue como lo hemos hecho. A los dirigentes, a los miembros de la Junta Directiva, a los miembros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, al Ejecutivo, a todos les transparentamos cuál era la situación. Y ahorita hay un consenso en donde son los propios líderes sindicales los que están exigiendo ya a este momento que se haga la reforma. Ahora estamos en etapa en donde estamos buscando que el actuario nos diga el escenario A, el B, el C, con esta serie de recomendaciones, como atinadamente decía Félix, tanto para las generaciones actuales como para las nuevas generaciones, incluso buscando un beneficio para los jubilados que ya pudieran tener. En fin, lo básico es ser transparentes, preparar toda la información, darles toda la información para ganarnos la confianza. Y consideramos que así viene empujándose de abajo hacia arriba la demanda para que se dé esta reforma. ¿Cuál va a ser? Ellos la van a decidir. Nosotros les vamos a poner el escenario A, B o C y ellos lo podrán hacer. Y tal vez no sea ni una reforma, pudiera ser una actualización, porque podremos tocar nada más 6 o 8 artículos de la ley, nada más, y estaríamos actuando seguramente en grandes avances. Y estaríamos hablando de una actualización para no profundizar roces sociales y sí cuidar un avance con éxito. Entonces consideramos que esto ha servido y esta estrategia nos ha beneficiado para avanzar en muy corto plazo. Lo otro que hemos comprobado, les hemos dado a ellos toda la oportunidad para que decidan la forma de promocionarlo, la forma de promoverlo entre sus propios integrantes. Ahora existe una gran percepción social y política que la situación de pensiones en Michoacán se debe de atender. Pero aquí hago la reflexión porque la situación del estado de Michoacán seguramente es igual que en todo el país, nada más que cada entidad tenemos nuestro propio contexto, nuestra propia constitución local, nuestras propias leyes y nuestras propias circunstancias sociales, políticas y técnicas, además de las leyes. Pero lo que sí es cierto para todos es que las áreas de seguridad social y pensiones se deben de manejar desde un punto de vista técnico, como decía aquí atinadamente el gobernador en la mañana, pero también con un efecto político. Y el político es el humanismo que debe surgir desde las instituciones de seguridad social y pensiones. Porque este es un principio universal, el darles calidad y calidez a nuestros jubilados. No es darle nada más su quincena, es también darles servicios de calidad y calidez desde la atención quincenal o desde las visitas a las instituciones. Entonces tenemos que automatizar servicios, darles calidad de servicios a través de personal nuestro motivado, a través de buenos ambientes de trabajo, para que atiendan bien a nuestros jubilados o a las personas de la tercera edad. No es un efecto nada más financiero, es un efecto también de humanismo. Y por lo tanto, consideramos también que aquí la federación debe de empezar a ver a las entidades, por estos dos efectos, debe de empezar a ver a las entidades como un problema financiero y como un problema social. Desde el punto de vista financiero, la federación ha atendido a las universidades que tienen un gran problema también a nivel de pensiones y jubilaciones, y a través de la SEP, a través de programas específicos, ha apoyado para que reestructuren y reformen sus programas de jubilaciones y pensiones. ¿Por qué a través de la Secretaría de Hacienda no podrá haber un programa más ágil, con reglas más claras de operación para aquellos estados que ya hayan hecho su reforma, aquellos que estén en un proceso o para aquellos que vayan a entrar a un proceso? Y así como hay reglas de operación para estimular a que las universidades que son estatales, con aportaciones del gobierno federal vía y del gobierno del estado vía subsidios,
también las entidades de seguridad social y pensiones debemos de empezar a trabajar un modelo en las condiciones que motiven e incentiven a que hagamos reformas que estén dentro de un marco que nos marque la propia Secretaría de Hacienda, pero con reglas claras. Pero alguien lo deberá de empezar a hacer, alguien deberá iniciar el camino, alguien deberá seguir tocando la puerta que alguien ya tocó anteriormente. Seguramente hay que continuarlo. En este mismo proceso en que está Michoacán, nos hemos dado a la tarea mucha, pero mucha, de estar buscando que las finanzas tengan un objetivo de alto impacto a corto plazo vía préstamos. Y para eso tuvimos que entrarle mucho, pero con mucha simpleza, a actualizar normas internas para dar más préstamos, los préstamos más posibles, porque cada vez las tasas de interés son más bajas y las tasas de interés que nos dan los préstamos son al doble de lo que nos pueden ofrecer los bancos. Entonces, ahí también ofrecimos confianza desde ahorita. Y los trabajadores entonces les entró el interés de que la institución pueda actualizarse porque ellos ven grandes beneficios a corto o a inmediato plazo. Entonces les interesa que haya una situación sana porque a partir de ahí ellos están financiando situaciones de plazo inmediato para arreglos o construcción, remodelaciones de casa o salir de problemas financieros que traen a corto plazo o a mediano plazo. Esto es muy importante que ellos vean la confianza desde ahorita y les levante el interés para que defiendan un proceso de reforma o de actualización de la ley. Por eso es importante también que al interior de las instituciones nos estemos modernizando en la atención de los servicios, que no nada más veamos la eficiencia, porque también las instituciones de seguridad social y de pensiones debemos de dar servicios con amplio talento humano. Debemos de actualizar, capacitar, motivar a nuestros trabajadores, a nuestros equipos de trabajo, para que, uno, manejen bien las finanzas, dos, demos mejores servicios administrativos y tres, que seamos transparentes en lo que hagamos, porque hay que ganarnos la confianza. No es nada más una decisión política, es una decisión también de contacto humano. Por eso considero que estos comentarios que aquí se hacen son aprendizajes entre una parte y otra y debemos de ir viendo que en las instituciones de seguridad social y pensiones busquemos que se realicen la profesionalización de los servidores públicos que ya están dentro de las instituciones, que no sean organismos que estén sujetos a cambios de administraciones o a cambios de políticas. Se ocupan talentos bien formados, bien desarrollados, para que optimicen los escasos recursos financieros y para que seamos más eficientes en el uso de los recursos y en el trato humano con calidad y calidez a los pensionados y a los cotizantes actuales. Entonces, eso es la transparencia, es la confianza e involucrar a las partes y darles a conocer con transparencia lo que se está haciendo, como hemos avanzado en el desarrollo de una posible actualización de reforma. ¿Cuál se va a hacer? Nosotros vamos a entregar los escenarios y seguramente ellos van a decidir cuáles. Muy interesante, muchas gracias. Es interesante ver que por lo menos una reforma que ya ha sido exitosa, por lo menos para los próximos 18 años, y una que está en proceso, están utilizando prácticamente los mismos instrumentos. Esas son buenas lecciones para los que están en problema ahora mismo. Lo que más quisiera destacar es la importancia que los dos han dado a la transparencia y al manejo humano del trato con los usuarios del servicio. En este caso, Puebla y Michoacán, dos estados con problemática totalmente diferente, han coincidido también en que el servicio que se le ha prestado a los usuarios ha sido realmente a todos los pensionados, los préstamos que están dando a las generaciones actuales son las que le están ayudando y sobre todo la transparencia en el manejo de todo
no solamente de la información, sino de las actuaciones que están teniendo, han sido lo que han incidido más en favorecerlo para poder llevar a cabo estas reformas. A continuación, precisamente, quisiéramos invitar a Lourdes para que nos hable del caso de Tamaulipas. Precisamente una de las cosas que se ha dicho es que las pensiones estatales son una bomba de tiempo. Ustedes están precisamente en un proceso de actualización de su sistema, de su reforma. ¿Consideran ustedes que tienen una bomba de tiempo en sus manos? Bueno, primeramente, gracias a Licega, al doctor Salgado, por la invitación para participar en este importante seminario. Bueno, en Tamaulipas creo que, pues al igual que en muchos otros sistemas de pensiones, la ley que nos rige se creó en el año 84, pues con otras expectativas de vida, con otros promedios de vida, con otras condiciones sociales, económicas, políticas, que en este momento pues podemos decir que ya no están vigentes. Lo que más tal vez hemos oído aquí, el promedio de vida, la expectativa de vida cada vez mayor, qué bueno, ¿verdad? Pero pues eso para los fondos de pensiones es una situación que va en contra de sus finanzas, ¿verdad? Porque en muchos de los casos se tendrá que pagar las pensiones por más tiempo del que aportaron en su vida laboral los trabajadores. Vemos, ¿verdad?, que para el presente año en México vamos a tener alrededor de 8 millones de personas en edad mayor de 60 años. Para el año del 2050, pues esto se ampliará mucho más a más de 36 millones, es decir, la cuarta parte de la población del país. Y eso pues en cada estado nos hace pensar, nos hace reflexionar, nos hace necesario analizar las finanzas de nuestros fondos de pensiones. Efectivamente, como dice la doctora, en Tamaulipas hemos iniciado también ese diálogo con los líderes sindicales, apoyados con el despacho actuarial, para darles a conocer, ¿verdad?, precisamente el año de suficiencia que tendrá nuestro fondo, que ya es pues ya cercano, dentro de 6-7 años dejaremos de tener la suficiencia, la capacidad económica suficiente para cubrir las pensiones. Por eso pues es ya indispensable tomar cartas en el asunto, proponer reformas que pues sí sabemos que para los trabajadores de las generaciones actuales se hace muy difícil aceptarlas, ¿verdad? Porque pues ya tenemos una expectativa, ¿verdad?, que me voy a jubilar, a pensionar cuando tenga mis 25 años laborados, en el caso de las damas en Tamaulipas, en el caso de los varones a los 30 años, y pues el sueldo regulador lo determinamos con el último año de sueldos, y pues sabemos que eso tiene un impacto muy fuerte, verán las finanzas. Lo bueno, sí tenemos topado a 10 salarios mínimos el máximo de pensión. Eso ayuda un poco a frenar el gasto que tenemos en las pensiones, pero ya se hace indispensable programar la reforma, ¿verdad?, a la brevedad posible, y estamos en ese proceso. Coincido con mis compañeros anteriores en que uno de los principales puntos será el de definir perfectamente la actuación de los servidores públicos a cargo de la administración del fondo de pensiones, que no haya lugar al criterio, a la discrecionalidad, sino que esté perfectamente normado las facultades que se tienen, los beneficios a que tienen derecho los compañeros trabajadores en activo y después ya como pensionados. Gracias, doctor. Muchas gracias, Lourdes, por tu experiencia. Quisiéramos en este momento pedirle al público que por favor, cuando vaya a hacer sus preguntas, la haga por escrito, para que sea más fácil el manejo de las mismas. Quisiéramos aprovechar para invitar a un experto de la reforma que se realizó en Jalisco, reforma que, como ustedes escucharon esta mañana,
ha sido de las tres que prácticamente se consideran exitosa porque le dieron viabilidad al sistema en el largo plazo. Quisiéramos precisamente por eso invitarlo al ingeniero para que nos haga el favor de explicarnos cuáles fueron esas reformas tan importantes que hicieron que le han dado esa posibilidad al ISPO de tener viabilidad ya en su fondo de pensiones ya permanentemente. Muchas gracias al doctor Salgado, al Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, a todo el personal y sobre todo a las señoritas que hicieron posible esto con la comunicación que tuvimos en forma anterior. Y yo quisiera decirle algo, la verdad es que la viabilidad del Instituto de Pensiones nunca dependió de esa reforma. Eso es claro, nunca dependió de esa reforma. Esa reforma se hizo en un consenso tanto del personal del instituto como del gobierno del Estado, de tal manera que eso le diera más agilidad y mayor profundidad en las operaciones del instituto. Hoy por hoy no se puede depender tanto ni del Congreso. Hoy el mercado de valores, el mercado del dinero, nos requiere mucha agilidad en lo que tengamos que hacer. Esa es una de las preocupaciones más fuertes que hay ahora. Y lógicamente deben de pensar que el hecho de tener dinero invertido, un dinero invertido que no es de nosotros y al cual le tenemos que dar mucha certidumbre. Certidumbre tanto al gobierno del Estado, a los afiliados y a los pensionados. ¿Sí? Y hacerlo exactamente con muchísima transparencia, y esto implica tener mucha gente muy profesional, muy seria, con muchos conocimientos y con el menor número de personas posible. Hacer mucho con menos. Bien, yo les digo esto porque finalmente nosotros hemos ido manejando la administración del instituto de una manera muy actual. Hoy por hoy, si ustedes lo recuerdan, hace 2-3 años atrás, nosotros podíamos hacer inversiones en valores de renta fija, en mesa de dinero, con una tasa mayor a la inflación, en valores de renta fija. Lógicamente, los valores de renta variable estaban de alguna manera normados y esos valores de renta variable daban mayor rendimiento, pero mayor rendimiento, mayor riesgo. Así las cosas, tuvimos que tomar esa decisión de hacer esa reforma para darle agilidad al instituto para que pudiera operar. Y lógicamente también pensar en una confianza adecuada en relación al personal con el que contamos. Aquí lo que es muy importante y delicado es que hoy por hoy el mercado invirtió su sistema. Hoy ustedes invierten en valores de renta fija y no pagan ni la inflación. Invierten en valores de renta variable y ya saben los riesgos que tienen. ¿Esto qué implica? Esto implica que los institutos tengan un gran conocimiento y una gran participación con sus congresos o con sus gobiernos de los estados, para que puedan tener verdaderamente una confianza tal que les permita ser útil y rentable el dinero, del dinero con el que cuentan. Nosotros manejamos aproximadamente 8,000 millones de pesos líquidos, que lógicamente los manejamos en diferentes formas y sistemas, tanto en los bancarios como en la mesa de valores o en la casa de bolsa, ¿sí? Y tenemos que hacerlo con mucha confianza, pero también sabiendo los riesgos que nos estamos corriendo. Porque así como podemos tener muchas cosas asertivas, podemos tener algunas equivocaciones muy humanas, ¿sí? Siempre y cuando pues, lo importante es que no sean de mala fe. Esto a futuro va a ser importantísimo.
muy importante para todos los institutos de pensiones o para todas las direcciones de pensiones. ¿Por qué? Porque así se está llevando el mercado del dinero. Y tenemos que estar presentes y lógicos con ese mercado del dinero. Yo les comento esto porque además no son las únicas alternativas. Nosotros manejamos aproximadamente 24,000 millones de pesos. Y los tenemos distribuidos en otro tipo de instrumentos, en créditos a los pensionados y demás. Pero deben también entender que nosotros tenemos una nómina de pensionados de 3,000 millones de pesos al año. Y hay que generar el dinero necesario y suficiente para pagar esa nómina y no descapitalizar. Entonces hay que tener mucho ingenio, muchas ganas de hacer las cosas para crear otros instrumentos de inversión propios de nosotros. Yo les quiero preguntar a ustedes algo muy importante. ¿A quién o a qué empresario no le gustaría asociarse con el Instituto de Pensiones? Nosotros tenemos muchos socios. Ahora tenemos buenos socios. Ahora tenemos fideicomisos y tenemos desarrollo. De alguna manera hemos estado comprando propiedades, esperando que tengan un proceso lógico adecuado, de tal manera que en un momento dado alcancen la plusvalía necesaria y posteriormente nos asociamos con gente, primero, que sea capaz de una solvencia moral muy necesaria y de una solvencia económica para poder salir de cualquier crisis que se pueda presentar. ¿Sí? Hemos ido comprando propiedades, nosotros tenemos aproximadamente 18 fideicomisos, tenemos muchas propiedades en fideicomisos, de tal manera que en su momento los podremos desarrollar, pero vamos a cambiarlo. La rentabilidad que nosotros tenemos anual en un proyecto de eso es de aproximadamente el 33% en 2 años. No nos los puede dar, evidentemente, ninguna cosa. Pero como eso hay que estar imaginando y creando cosas. Porque si nos vamos así, les aseguro que al tiempo muchas de las instituciones de pensiones se van a descapitalizar. Hay que imaginar, hay que crear y hay que crear nuestras propias armas y herramientas que nos lleven a tener lo más importante, que es la permanencia. Yo le recomiendo 2 cosas. Una es hacia adentro y otra es hacia afuera. Yo quisiera que pensaran seriamente en lo que estamos haciendo y que piensen en los agremiados o afiliados que tenemos, a esos pensionados. No sé si todos los que estamos aquí, pero todos los que estamos aquí les debemos la chamba a esos señores. Pero debemos tener una camiseta tal que nos permita entender que es un servicio. Hace rato lo comentaba. Pueden darles servicio médico, lo que quieran, pero mientras nuestros empleados, nuestros compañeros de trabajo no entiendan qué es el servicio, va a ser muy difícil que nuestros agremiados y pensionados sientan que efectivamente se les está atendiendo. Vuelvo a repetir, nosotros no damos crédito, es un servicio. ¿Sí? Nosotros no les damos vivienda, es un servicio. Nosotros no les damos el servicio médico, es un servicio, quiero que lo entiendan. Y eso tiene que estar bien involucrado desde que el señor entra a la oficina de nosotros. Si tenemos esa percepción y esa idea, créanme lo que van a hacer de éxito. Hoy por hoy, quien más necesita saber que se le atiende son nuestros agremiados o nuestros afiliados. Yo les recomiendo que insistan mucho en lo que es el servicio. Hagan una encuesta sencilla, simple. Pregúntenle a todos los empleados que tienen alrededor de ustedes
que me imagino algunos deben tener algunos bajo su autoridad o bajo su mando, pregúntenles qué servicio. Curiosísimo. Y estamos en una institución de servicio. Somos una institución de servicio, todas las direcciones o institutos de atención. Pregúntenles. Es más, nosotros mismos, ¿sabemos qué servicio? En fin. Gracias, muy amables. Muchísimas gracias. Hemos visto en la ponencia de Octavio, en esta ocasión, que nos está reiterando lo mismo que nos dijo Domingo, que es importante ver el humanismo y el servicio que se está ofreciendo. Además, está redondeando en la situación del sistema de pensión y Paraval de viabilidad financiera a través de un uso innovativo de las reservas y las inversiones de las reservas. Y la cartera de inversión está muy diversificada, lo cual está cubriendo muchos riesgos y están generando lo que necesitan para pagar a sus pensionados y que no descapitalizar el sistema. Eso es lo importante, y lo más importante es la lección que nos ha dado hoy. Realmente es importante que veamos que también con inteligencia, con servicio y con una creencia en lo que estás haciendo con el sistema, realmente puede funcionar. Y sí se le puede funcionar y darle viabilidad a pesar de todas las problemáticas, porque ustedes enfrentaron lo mismo que están enfrentando todos los demás. Tenían ya déficits actuariales, cuando decidieron tomar acciones, y ya están hablando de más de 24.000 millones de pesos que están invertidos y están generando precisamente lo que se les requiere. Entonces, mucha imaginación, mucho trabajo esforzado y mucha gente capacitada manejando el sistema. Muchísimas gracias realmente por la lección. Entonces vamos a comenzar la segunda ronda de preguntas para nuestro panelista. Se nos están acumulando las preguntas. Lo que pasa es que como hay una experiencia tan diversa entre nuestros ponentes, quisiera que primero expresaran toda esta experiencia para luego ya comenzarle a hacer las preguntas, ¿no? Entonces, quisiéramos entonces pedir excusa, pero la vamos a dejar para el final de la segunda ronda, ya comenzar a ver las preguntas interesantes, seguro, que ustedes están haciendo a nuestro panel. Bueno, ahora precisamente una de las preguntas que siempre nos hacemos es, bueno, el problema que tenemos de constitucionalidad con las reformas que se están realizando. En este caso quisiéramos preguntarle a Félix cómo les ha ido con las reformas que hicieron y los amparos que se presentan, los juicios de amparo precisamente porque no se cree mucho en las reformas que se está haciendo y que se considera que se están violando los derechos constitucionales ya adquiridos de algunos de los participantes que están retirados. Quisiéramos que nos explicaras un poco sobre esto, sobre todo porque es una experiencia que con el ISSSTE, con la reforma del ISSSTE se vio en grande todos los problemas que se generaron con todos los que se ampararon en contra de las reformas. Y quisiéramos saber cómo ustedes la han manejado y qué se puede hacer al respecto. Gracias. Realmente, como vemos la parte de las reformas, el diseñar una reforma, el negociar la reforma, el poderla echar a andar, que sea viable, que sea, pues bueno, que puedan hacer la norma, lleva un proceso desde definir qué norma, qué artículos vamos a reformar, qué puntos son los que hay que tocar, generaciones actuales, generaciones nuevas, cuenta individual. El tema, una vez aprobada la reforma, se vuelve realmente jurídico. Y muchas veces nuestras reformas, podemos tener la mejor de las reformas con estudios actuariales muy claros que nos dan viabilidad por muchos años o incluso sistemas perennes. El tema es
hacer también una reforma y cuidar la parte de constitucionalidad. Y más en estos tiempos, con las reformas constitucionales que han habido, establecen ya los derechos humanos como premisa. Las principales experiencias que hay, y del inicio de estas experiencias se dio en Nuevo León, en la reforma de ISSSTE-León. Esa reforma fue de las primeras que se fueron a cuentas individuales y de las primeras que se resolvieron masivamente en la Suprema Corte de Justicia. Esa primera reforma nos dio mucha idea a todas las instituciones de qué puntos podríamos tocar, qué puntos no podríamos tocar, ¿no? Porque se emitieron diversas jurisprudencias. En ese sentido, la reforma que se hace del ISSSTE en el 2007, ¿no? Que fue la reforma más impugnada. Yo recuerdo, yo trabajaba en el instituto, tuvimos más de 200,000 amparos, juicios de amparo, ¿no? Que a lo mejor nunca en el Poder Judicial habían tenido una situación similar ni siquiera con reformas fiscales las más duras. O sea, fue una cuestión muy muy fuerte, ¿no? Entonces pasas de tratar de resolverlo de manera técnica con los involucrados y después a la parte jurídica con los órganos jurisdiccionales encargados de ello. En la reforma del ISSSTE, ¿no? Que fue una reforma en donde se tocaron que los derechohabientes impugnaban que se habían tocado derechos adquiridos. Eran más de 1 millón de quejosos los que estaban en esos 240,000 amparos. Incluso fue una crisis en el Poder Judicial porque tuvieron que aperturar juzgados de distrito específicos para atender asuntos pensionarios, porque los jueces de distrito tenían competencia en todo el país y algunos otorgaban suspensiones provisionales para que no se cobrara el incremento en las cuotas de los trabajadores o para efecto de que no se le aplicara el requisito de edad. En el caso de las pensiones, se volvió sumamente complejo la operación de la reforma. Es decir, ya una vez aprobada la reforma del 2007, 200,000 amparos, cerca de 7,000-8,000 suspensiones que involucraban a 100,000 trabajadores, a los cuales había que detectarlos y había que establecer que a ellos no se les iba a cobrar el incremento en las cuotas porque tenían una suspensión, y en caso de violar la suspensión, entonces sí tenemos problemas porque eso es un delito, ¿no? En caso de reincidencia de una violación a la suspensión, bueno, se vuelve todo un tema jurídico que a los abogados les toca resolver, pero que tiene que ser parte de la planeación de las reformas que se pretendan hacer. La reforma del 2007 se resolvió en definitiva por parte de la Corte, emitiendo cerca de 78 jurisprudencias, en las cuales se estableció la constitucionalidad de la ley. No obstante, los abogados que nos explican esto, que las normas autoaplicativas, heteroaplicativas, que si podía entrar al estudio de todas las disposiciones, que si no, bueno, ¿qué tal? La Corte lo que hace es decir, voy a estudiar toda la norma, toda la nueva ley del ISSSTE, voy a estudiar la constitucionalidad, desde el artículo 1 hasta el último transitorio. Del estudio que se hace, principalmente el tema fundamental eran derechos adquiridos. ¿Se estaban o no afectando derechos adquiridos de los trabajadores? Un supuesto derecho adquirido a tener una pensión al momento de cumplir los 30 años de servicio o los 28 años las mujeres. El hecho de establecerles una edad para pensionarse, ¿se estaban afectando o no se afectaban? El hecho de incrementar las cuotas a los trabajadores era violatorio de la Constitución o no era violatorio. Fueron muchos temas los que se vieron en la Corte. Les digo, se emitieron 78 jurisprudencias, ¿no? Donde se establece la constitucionalidad del artículo 10º transitorio, que fue el más impugnado, donde se establece el régimen transitorio de la ley, el régimen transitorio de sistema definido, pero también se declararon la inconstitucionalidad, se declararon inconstitucionales 6 artículos, ¿no? Que afortunadamente no afectaban la viabilidad de la reforma o el sentido fundamental de la reforma en ese momento, que era el establecer un sistema de cuenta individual paralelo a un sistema de beneficio definido,
¿no? Con la opción del trabajador de elegir cuál de los dos quería en su momento. Se declara la inconstitucionalidad de algunos artículos, el artículo 20 o el 25, donde fue curioso porque era un artículo que establecía, el 25 creo, que establecía la posibilidad del ISSSTE de suspender los servicios a los trabajadores en caso de que las dependencias no pagaran sus cuotas y aportaciones a tiempo al instituto. Se declara inconstitucional. Se declara inconstitucional un artículo que puede ser, que resulta también muy interesante, el hecho de las pensiones, se limitaba la transmisión de las pensiones a la viuda, ¿no? En caso de que el matrimonio se hubiera dado después de los 55 años de edad del trabajador. Que bueno, todos los que trabajamos, los que estamos en estos sistemas pensionarios, encontramos la razón lógica de esta limitante. El hecho de que tenemos pensionados de 80, 85 años que se casan con jovencitas de 25 para el solo hecho de transmitir la pensión, y entonces si ya pagamos la pensión 40 años, pues pagarla otros 50 años. Entonces tenía ese sentido, lo declara inconstitucional, dice que se estaban limitando el matrimonio y se estaban limitando los beneficios de la cónyuge, en fin. En el caso de Puebla, curiosamente, ¿no? yo estuve en la parte del ISSSTE y me voy al ISTEP en el 2011 para diseñar toda esta parte de la reforma. Se diseña la reforma con toda la experiencia ya que se tenía de las jurisprudencias emitidas por la Corte, lo que había dicho que era constitucional, lo que no es constitucional, cuidando todos esos temas para en un embate jurídico tener elementos de defensa suficientes para sustentar la constitucionalidad de la ley, que así se resuelven muchas de las reformas pensionarias. Entonces, una vez ya establecida la reforma, se aprueba por el Congreso y efectivamente, ¿no? A los 30 días empiezan las impugnaciones, principalmente de algunos maestros y algunos OPDs que no estaban conformes con la reforma, cerca de 600 amparos, ¿no? Nada comparable con lo que se llevó en el ISSSTE. Nosotros estábamos muy seguros de la constitucionalidad, pero 2 o 3 jueces de distrito establecieron la inconstitucionalidad de la cuota del trabajador. Imagínense el riesgo. En ese momento yo pensé que me iban a correr del instituto porque para mí todo era constitucional, porque estudiado por los jueces de distrito determinaron que violaba este artículo violaba el artículo 28 de un tratado internacional suscrito por México en 1968 en materia de seguridad social. Y el caso era que la cuota de salud era del 5.5%, la aportación del 10%, y lo que decía este tratado internacional es que las cuotas de los trabajadores no podían exceder en un 50% la aportación del patrón cuando se incluyeran riesgos de trabajo en Y en otro artículo de nuestra ley se establecía como en el tema de salud los apartados de maternidad, de enfermedad no profesional, y se establece también riesgo de trabajo. Por más que hablábamos con los jueces para establecer que el riesgo de trabajo en la parte médica lo atendíamos fuera lo que fuera, ¿no? Ellos consideraron inconstitucional, y es un tema que se está ventilando todavía en la Corte. Nuestra reforma fue en el 2011, a la fecha no se ha resuelto en definitiva, es el único punto que nos falta, pero previo a que lo resolviera la Corte y para dar un elemento de certeza al instituto de que la cuota que se le cobra al trabajador es constitucional, hicimos una pequeña modificación adicional a la reforma que ya habíamos realizado para quitar el riesgo de trabajo del servicio médico y establecerlo en prestaciones económicas como una prestación derivada, una prestación para pensiones, ¿no? Con lo cual creemos que estamos quitando el vicio de inconstitucionalidad. ¿A qué voy con esto? La normatividad ya se amplió. No solo es lo que establezca la Constitución, ahora tenemos que verificar tratados internacionales, derechos humanos, todas las normas posibles, porque nuestras reformas, aun siendo las mejores, pudieran llegar a verse fracturadas, ¿no? O verse ya limitadas con una reforma. Yo la verdad no imagino qué pasaría si en el ISTEP en el que yo trabajo
me declaran inconstitucional la cuota del servicio médico, es decir, no la puedo cobrar. Sería realmente algo crítico, ¿no? Y los jueces, algunos jueces todavía les falta sensibilidad en el tema de la seguridad social, porque siguen concediendo suspensiones para efecto de que no se cobre el incremento en la cuota hasta que no se resuelva el juicio. Pensábamos que era algo ya superado por lo que establecía la Corte, pero desafortunadamente no. Me permití traerles, y aquí les voy a dejar con la gente del ISEG, un disco que elaboramos, ¿no? Con todas las jurisprudencias que ha emitido la Corte, con todos los criterios que se han emitido de constitucionalidad, de las cuotas, de las aportaciones, del incremento de edad, si la teoría de los componentes de la norma, los derechos adquiridos, incluso artículos o jurisprudencias en donde se declaran inconstitucionales diversos artículos de la ley del ISSSTE que hasta la fecha siguen aplicando, no obstante ya fueron declarados inconstitucionales. Me permití traérselos como fue un estudio que se llevó a cabo en el ISSSTE, porque espero que les sea de utilidad. Y la recomendación en el punto es verificar la parte de constitucionalidad, ¿no? Podemos traer la mejor reforma, pero si llega a caérsenos en los tribunales, en la Suprema Corte, que es donde actualmente se define en absoluto la viabilidad de las normas, nos quedamos sin normatividad para la aplicación de los sistemas pensionarios, ¿no? Por mi parte es todo en ese tema. Gracias. Enrique, te pido excusa por haberte saltado, perdóname, pero el tema que va a tratar es tan interesante que realmente creo que va a la gente no se va a dar cuenta de que quisiéramos que Enrique hablara un poco sobre un tema importantísimo y que a todos les afecta, y es cuál es la participación realmente de los sindicatos en las reformas, el importante papel que están desempeñando en estos momentos, y precisamente nos va a hablar un poco extensamente sobre este tema. Muchas gracias. Buenas noches a todos. En primer lugar, le agradezco al doctor Salgado que nos haya invitado aquí a participar en este seminario, que para nosotros es muy interesante. Quisiera yo precisar algo. No soy secretario general de los sistemas de pensiones de las universidades, soy secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, que aglutina 82 sindicatos universitarios de las universidades públicas del país. Y también soy secretario general del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Veracruzana, y esto me ha permitido estar integrando el Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. Y en nuestra actuación nos ha dado un escenario y una visión muy clara de lo que está pasando con este tema muy interesante para nosotros, los trabajadores asalariados y derechohabientes a instituciones de pensiones. A mí me parece que este seminario es muy oportuno hacerlo para conocer el contexto nacional de los sistemas de pensiones en México. Y yo les voy a platicar algunas experiencias y voy a hacer algunas reflexiones muy breves para no cansarles mucho. La verdad, el tema da mucho de qué hablar, es un tema complejo, que tiene muchas aristas, pero que sin embargo lo hemos venido estudiando ya desde hace mucho tiempo. Primero, les voy a comentar lo que pasa alrededor de las universidades públicas. No son todas las universidades públicas, como señalaba uno de los panelistas de la mañana, las que de su propio presupuesto pagan las pensiones a sus trabajadores. No serán más de 30 universidades públicas las que lo hacen así, y algunos son complementarias con otras instituciones de seguridad social, como es el Seguro Social o el ISSSTE, o los sistemas estatales de pensiones, como es el caso. En Veracruz
en Guanajuato, en Sonora y en otros estados, los trabajadores al servicio de la Universidad Veracruzana estamos bajo los regímenes de los institutos de pensiones estatales. Y ahí, bueno, pues también tenemos una gran diversidad de condiciones que se presenta en todo el escenario del país y en toda la geografía. Yo quiero comentarles algo. En el caso específico de las universidades públicas, pues a las instituciones luego no les interesa qué es lo que pasa si el costo de las pensiones crece, los sindicatos menos. ¿Por qué? Porque lo van a pagar del presupuesto de la universidad. Y como lo están pagando del presupuesto de la universidad, bueno, lo que hay que hacer es pedir más dinero para que la universidad tenga suficientes recursos y hacer frente a este reto de las pensiones. Solo que hay algunas universidades que han analizado el problema con una gran conciencia de clase y sobre todo con un compromiso social, no nada más para sus trabajadores, sino para la misma institución, que no es su principal función pagar las pensiones. La principal función de la universidad es hacer docencia, investigación, difusión, extensión de la cultura, vinculación, etc. Y desde luego tiene que proteger a sus trabajadores, pero tiene que buscar los instrumentos y los mecanismos, los esquemas que le permitan proteger a los trabajadores que después de muchos años han entregado su vida, su talento para trabajar y formar a muchos jóvenes que han servido para el desarrollo del país. Y así en universidades como Nuevo León, como la Universidad de Guadalajara, que el compañero conoce, y en muchas otras universidades en Michoacán no han querido entrar a hacer una reforma estructural a su sistema de pensiones. En Michoacán, por ejemplo, está consumiendo el 18% del presupuesto de la universidad en solo el soporte financiero de las pensiones. Entonces, todos estos asuntos que nosotros hemos estado analizando desde que veíamos un colapso en materia de los sistemas de pensiones desde el año 2000, en donde se vislumbraba que las universidades iban a tener serios problemas, empezamos a hacer una serie de actividades, trabajando con estudios actuariales, con Francisco Miguel y con otros actuarios, que a través de un estudio estandarizado se pudo determinar el grado y la problemática del impacto que tenían las pensiones. Y así se han venido haciendo reformas en todas las universidades públicas del país, unas más, otras menos, pero se ha avanzado considerablemente para abatir los pasivos contingentes. Y esto ha sido bueno, se necesita avanzar más. Alguien en la mañana decía que el último de los reductos que había en sistemas de pensiones de beneficios definidos, parece por el comentario que hizo, que lo dejaba a las universidades, y yo no sé por qué. No somos tan difíciles las instituciones de educación superior. Pero bueno, él así se manejaba, y entendemos que la ruta de resolver el problema en México, pues sin duda va a ser irnos a el sistema de cuentas individuales, para que no se oiga tan feo, porque ya las cuentas individuales nos caen mal a los trabajadores. Ahora dicen que son aportaciones definidas, ¿verdad? Le cambian el nombre, pero es lo mismo. Es generar una cuenta individual para que de ahí